Buen día para todos, mi nombre es Luis Maro Valles, estudiante del séptimo trimestre de Comunicación Social de la Universidad Bicentenaria de Aragua. En esta ocasión voy a hacer una breve exposición sobre la opinión pública y actualidad. Bien, el primer punto a tratar es el concepto y valor de la opinión pública en la modernidad. Pocos términos han generado tanto interés y controversia en los foros intelectuales, sociales y políticos como el de la opinión pública. Podemos remontarnos y encontraremos aproximaciones en la filosofía del siglo XVIII, en la literatura del Renacimiento e incluso en los trabajos de los clásicos griegos Platón y Aristóteles. El concepto de opinión pública es producto de la Ilustración. Es una idea cuyo desarrollo está íntimamente ligado a las filosofías políticas de finales del siglo XVII y XVIII, y fundamentalmente en la teoría democrática y liberal del siglo XIX. Bien, ¿cuáles fueron los problemas de la opinión pública en el siglo XX? El primero es la falta de competencia. Esto se refiere a las reservas sobre la capacidad del público para opinar en los asuntos públicos. El segundo problema fue la falta de recursos. Otros autores posteriores, como Dewey, consideraban que el problema no era la incompetencia del individuo, sino la falta de medios suficientes para la comunicación pública. El tercer problema es la tiranía de la mayoría. Es el peligro de que prevalezca la mediocridad generalizada en la opinión creada y mantenida por la presión de la mayoría, o lo que es lo mismo, que frente a amplias mayorías los puntos de vista de una minoría importante, aún siendo valiosos, se desvanezcan. El cuarto es la susceptibilidad a la persuasión. La capacidad de los medios para despertar fuertes emociones que no siempre eran racionales en el público y derivarlo a determinadas posiciones o conductas. Bien, y como último problema teníamos el dominio de las élites. Esta es otra cuestión de controversia que despierta la opinión pública. Es lo que Ginsberg denominó la domesticación de las creencias de las masas, refiriéndose a la pasividad. Bien, el público. ¿Cuál es la composición y variación? Durante la formación del público intervienen unas fases que van cambiando el tamaño y también la composición del mismo, ampliándose desde aquellos más implicados en la definición del problema, los que formulan propuestas y debaten, hasta los que simplemente siguen la escena según se desarrolla. Littman y Blumer consideran que en el público encontramos fundamentalmente dos niveles. El primer nivel, que son los elementos activos, y en el segundo, los relativamente pasivos. Littman habla de actores y espectadores. Los actores son los que intentan influir directamente en los asuntos públicos. Se dan cuenta del problema, proponen soluciones e intentan persuadir a los demás. Los espectadores componen la audiencia de los actores. Sin embargo, hay que aclarar, y es muy importante esto, que la distinción entre actores y espectadores no es definitiva y que lo más frecuente es que haya una mezcla de ambos. Además, los miembros de estos estratos cambian según el tema, no están totalmente definidos. Bien. Los elementos constitutivos de la opinión pública. En este punto tenemos que hay 4 elementos constitutivos: las aptitudes, las opiniones, las creencias y las representaciones sociales. En las actitudes, la actitud incide más en el afecto, los gustos o fobias. Se entiende más como una orientación global y perdurable. Bien, en las opiniones, el autor Childs afirma que una opinión es una expresión de la actitud por medio de palabras. Las opiniones son observables, tienen respuestas verbales ante una situación o asunto público. Las creencias. Aquí nos
encontramos con que las creencias son estados de la mente en los que uno supone que algo es verdadero o probable, y estas se expresan lingüísticamente mediante afirmaciones. Como cuarto punto, como cuarto elemento constitutivo, tenemos las representaciones sociales. Las representaciones sociales son un fenómeno específico relacionado con una manera particular de comprender y comunicar, es decir, una manera que al mismo tiempo crea la realidad y el sentido común. Ok, pasamos al punto de las bases psicosociales de la opinión. Dentro de las bases psicosociales de la opinión tenemos los esquemas. Un esquema es una estructura cognitiva que representa el conocimiento general que alguien tiene sobre algo, un sistema de ideas inferidas relacionadas con cualquier concepto. El esquema, una vez activado, funciona como un filtro perceptual a través del cual se pasa y se selecciona la información. Esta información puede ser relevante sobre una cuestión pública. Estos esquemas pueden formar la base para una serie de inferencias hechas en respuesta a informaciones sobre cuestiones públicas. Un esquema activado trae a la mente un conjunto de ideas interrelacionadas que afectan, influyen y condicionan las asociaciones que las personas hacen al considerar información nueva. Bien, como segunda base psicosocial tenemos a los valores. Los valores son otra construcción teórica subyacente a la formación de las opiniones. Los valores se conceptualizan como creencias evaluadoras, pero tienen la cualidad de ser creencias sobre lo que es deseable y lo que no, sea como un fin o un estado, que funcionan normalmente como pautas para la conducta personal o social y como planes que guían la acción personal. Los valores han sido incorporados a la investigación sobre los efectos de los medios de comunicación y empleados sobre todo en estudios sobre la opinión pública. Bien. Como tercera y última base psicosocial de la opinión nos encontramos con identificaciones de grupo. Este es otro concepto que encontramos tras las opiniones, que es lo que se viene denominando el autoconcepto, que en gran medida se basa en las diferentes identificaciones de los grupos a los que pertenecen o con los cuales se identifican las personas. Muchos estudios de psicosociología se han interesado por ver cómo la unión con los grupos puede influir en los pensamientos y conductas de los individuos, o qué perspectiva de grupo emplea una persona al definirse y reaccionar en diferentes situaciones. La idea, establecimiento de la agenda como función de los medios. Este es nuestro siguiente punto. Aquí hay que comenzar diciendo que algunas investigaciones sobre la opinión pública se han centrado no en la opinión de la gente en sí misma, sino en conjuntos de agendas de asuntos, los temas sobre los que las personas tienen opinión. Estos estudios investigan hasta qué punto la atención del público hacia un problema específico depende del volumen de la cobertura de noticias que se le dedica. La agenda setting refiere a la selección de lo que debe ser atendido por el público, lo que debe considerarse urgente, de los asuntos que deben importar a todos. Todo esto lo deciden los medios. Enric Zaperas reconoce la existencia de una pluralidad de tipologías de agendas, llegando a hablar de desuniformidad de las distintas clasificaciones tipológicas de agendas propuestas. A nivel general, identifica los siguientes tipos de agendas. Tenemos el primero, la agenda de los medios periodísticos. Esto viene a ser el repertorio destacado por los medios, temas que estos consideran relevantes. Como segundo, tenemos la agenda política. Estos son los temas que de manera generalizada la colectividad estima que son los temas a tener en cuenta o son considerados de referencia común general.
Y como tercero tenemos la agenda institucional. Son las prioridades temáticas que cada institución, pública o privada, establece como elenco de sus preocupaciones y adopción de decisiones. Bien, los desafíos de la opinión pública en el siglo XXI. Como primer desafío nos encontramos con que hoy en día tenemos opinión pública sin periodismo. Ese es uno de los grandes problemas en este siglo. El periodismo y los medios de comunicación han sido desde el siglo XVIII los instrumentos más importantes de la opinión pública, de la imagen colectiva que la sociedad tenía de las cuestiones sociales. Hoy en día se puede decir que la crisis que atraviesa en la actualidad el periodismo no es solo una crisis empresarial o económica, sino que lo es de identidad del propio periodismo, de su credibilidad y de su razón de ser. Ni la clase política ni los periodistas actuales parecen capaces de dar una respuesta satisfactoria a las demandas de la sociedad del siglo XXI. Pero esta pérdida de reputación es el resultado de otros factores que les afectan directamente, como la corrupción de la política, la devaluación de los contenidos y de los argumentos en los medios de comunicación, la ausencia de debate intelectual en la política y en el periodismo, la precariedad laboral de los periodistas, la incapacidad de las empresas periodísticas para entender cuál es la función que ellas realizan y, sobre todo, la mercantilización excesiva de la información. Bien, en este sentido, el sistema social de significación que caracteriza a esta etapa del capitalismo informativo resulta fragmentario y bastante débil, pues se han diversificado los canales, segmentando los públicos y se han devaluado sobre todo los contenidos. Allí precisamente se puede decir que se encuentra la debilidad de la información y por tanto del periodismo. El problema es que ahora los fines para los que se usan los medios de comunicación por parte de ciertos sectores de la clase política nada tienen que ver con lo que era en el pasado, cuando los medios de comunicación y en particular el periodismo ejercieron unas funciones claras de compromiso con la implantación y consolidación de la democracia. En la actualidad, estas alianzas se alejan de estos propósitos, razón por la cual podemos observar muchos déficits en nuestras democracias, puestos que el gran poder de influencia que los medios siguen teniendo no se han puesto al servicio de ellas, profundizando y avanzando en la democracia y adaptándola a los nuevos tiempos. Bien, como último punto tenemos la vida social digital, lo que vendrían a ser las redes sociales. Pese a que los jóvenes siguen haciendo uso de los medios tradicionales, el consumo de Internet y de las redes sociales han aumentado considerablemente, porque estas tecnologías ofrecen nuevas posibilidades de expresión, información y entretenimiento, además de la interacción con los amigos en el espacio virtual. El creciente uso de Internet como fuente de información, a la cual se le da la misma o mayor credibilidad que los medios tradicionales, es un ejemplo clave de los cambios en los hábitos de consumo de las audiencias. Asimismo, la existencia de un uso extenso y dinámico de las tecnologías móviles confirma que se están produciendo cambios notables en el espacio y el comportamiento del público. Con respecto a los medios móviles, Hergen, citado por Kant, sostiene que los teléfonos móviles pueden restaurar la privacidad y la intimidad que fueron relegadas por las tecnologías del siglo XX, especialmente la televisión. La cohesión social de las cualidades que caracterizan el uso de las tecnologías actuales de la información y de la comunicación justifican, sin duda alguna, la expansión que han tenido en este siglo.